Wow, que son cantidad, ¿no? Físico-química. Toda la carrera se ha venido a físico-química. Violeta Peña, ¿por qué no estás con foto en tu perfil? Ahorita Inge le coloco se desconfigurado, por favor. ¿Cómo el mío no se desconfigura que está ya hace 50.000 años? Es que ustedes meten, sacan. Ahí es donde se les arruina. Bueno, parece que los demás siguen durmiendo. Continuaremos con nuestro desarrollo de nuestro tema que corresponde ya para terminar lo que es la ley cero y la primera ley de la termodinámica. Habíamos interpretado eh, la ley cero y la primera ley de la termodinámica, comenzando por definir las diferentes clases de energía que se presentan. Y pues la verdad es de que es amplio eh, el número de energías con las que contamos, de las que podemos generar, no solamente desde el punto de vista natural, sino también el aprovechamiento ya de producir cierto tipo de energía a través de la, la síntesis o la incorporación de actividades desarrolladas por el ser humano en base al avance tecnológico respectivo. Determinábamos la ley cero como una de las primeras leyes, si bien ha sido una ley que se ha descrito después de haberse planteado la primera, segunda ley, pues esta ley lleva el nombre de ley cero por tener el principio básico prácticamente de lo que es la transferencia o la transmisión de calor a través de lo que es la temperatura. E inclusive, a través de este método también se puede determinar el equilibrio térmico respectivo y la incorporación de un instrumento de medición como es el termómetro. Como habíamos indicado, pues el termómetro también, si bien se incorpora con este estudio de la ley cero del equilibrio químico térmico, pero se tiene información de que el termómetro ya se la había utilizado muchísimos años antes. Es así que también nace la termometría, ¿no? La termometría justamente que es el estudio de las mediciones de la temperatura que se refleja en los diferentes sistemas termodinámicos. Precisamente dentro de estos sistemas termodinámicos habíamos definido diferentes definiciones que hace
una parte importante al estudio de la termodinámica, como es sistema, como es entorno, como es frontera, que relaciona justamente todas estas variables que vamos a estudiar. El trabajo, el calor, la temperatura, dentro de los aspectos importantes en la termodinámica. Los diferentes trabajos que se han desarrollado, tanto de compresión, de expansión, las cantidades mínimas con las que se desarrolla dentro de una representación presión-volumen. Habíamos determinado, identificado que ese trabajo se puede graficar, identificar en una gráfica toda la área que representa, por ejemplo, una curva isotérmica. Y hasta llegar a lo que nos corresponde y a continuar con lo que es la parte de la energía y eh, el primer principio de la termodinámica o la ley de la conservación de la energía, que se denomina. Bueno, y ya no hay nadie más. Nos incorporaremos dentro de nuestra clase. Entonces, vemos. Dentro de lo que corresponde a describir el primer principio de la termodinámica, o también algunas bibliografías o lo denominan la ley de la conservación de la energía, corresponde indicar que el primer principio de la termodinámica justamente se va a referir a la conservación de la energía en los diferentes procesos termodinámicos. En todo caso, pues también se describe ¿cómo se llama? Se va a describir el trabajo desarrollado en ese sistema dentro de lo que son los trabajos cíclicos. Los trabajos cíclicos concernientes a un sistema donde se tiene un proceso que parte de un punto, recorre una cierta trayectoria en función al comportamiento del mismo y vuelve a su mismo lugar de origen. En ese sentido, cuando estamos hablando de ese trabajo cíclico, podemos representarlo como una integral que deriva justamente ese trabajo correspondiendo al ciclo respectivo. Vamos a incorporar estos aspectos de la primera ley de la termodinámica, indicando justamente que va a corresponder a esa energía interna. Habíamos indicado que todos los sistemas se basan en una energía interna, esa energía interna que conlleva a la suma de varias energías, de todo tipo de energías que están relacionadas con ese fenómeno que involucra al comportamiento de un determinado sistema.
En forma resumida, vamos a revisar lo que es el primer principio de la termodinámica para después incursionar también en el desarrollo de dónde sale cada una de estas expresiones y cómo se van deduciendo para cada uno de los aspectos que hacen a la termodinámica. En principio podemos indicar que la energía del universo no se puede crear ni destruir, solo son posibles las transformaciones de un tipo de energía en otro. Es así que podemos aprovechar, por ejemplo, las diferentes clases de energía, transformándolas de un tipo a otro, ¿no? Habíamos indicado cuando teníamos el aprovechamiento, por ejemplo, de la fuerza mecánica, de una energía mecánica, a través de la energía potencial hidráulica que se puede manifestar en el agua, que puede estar bueno, en una laguna, en un río, que a través de una caída libre, puede originarse esta energía a través de un movimiento, producir una energía mecánica, y ese movimiento puede generar un movimiento también de un sistema eléctrico de inducción que pueda provocar un campo eléctrico originando una energía eléctrica. En ese sentido, si nosotros hablamos del primer principio de la termodinámica como la energía del universo, que no se crea ni se destruye, solo son posibles las transformaciones de un tipo de energía en otro, entonces estamos hablando de esa transformación de energía, ¿no? Que en ningún momento se va a perder, sino que está en una constante transformación de una a otra. De tal manera que la energía interna, un delta de U, lo podemos representar a través de esas consideraciones de una energía final menos una energía inicial. Si nosotros los representamos a través de lo que es el primer principio de la termodinámica, esa energía va a ser la suma del calor más el trabajo desarrollado. También se puede expresar la energía interna como E, ¿ya? Ese delta de E se debe a la interacción del sistema con el medio ambiente, ¿no? A través de un intercambio de calor o también de trabajo, podríamos decir. Habíamos trabajado sobre los términos de los signos muy representativos que nos da tanto del calor del trabajo, y que habíamos indicado que son positivos si van hacia el sistema y son negativos si van del sistema hacia el entorno, hacia el universo. En un sistema gaseoso, considerando un gas ideal, el trabajo tiene que ver con el volumen y la presión, ¿no? Es decir, la fuerza por unidad de desplazamiento que se corresponde. En tal sentido, la energía interna que se representa por el calor y el trabajo, nosotros indicamos que el trabajo es igual a la presión por esa diferencia de distancia, en este caso de volumen. Vamos a poder representar el primer principio de la termodinámica en función a la presión y volumen, considerando un sistema gaseoso. Por lo tanto, la energía interna va a ser igual al calor más la presión multiplicado por delta de B. Esta delta de B corresponde a considerar el volumen inicial menos el volumen final. A partir de esta ecuación, que la colocamos en función a variables de estado que corresponden a un sistema gaseoso, también puedo interpretar
el comportamiento de la energía interna si el sistema está a volumen constante. Entonces, si el sistema trabaja a volumen constante, esta delta de B se me va a hacer prácticamente cero, ¿ve? Porque B1 va a ser igual a B2 o B final va a ser igual a B inicial. Entonces, si esto es cero, todo esto se me hace cero de tal manera que delta de U, es decir, que la energía interna va a ser igual a su calor. A volumen constante representamos con la B acompañada de una supra B. También podemos tener sistemas gaseosos a presión constante, ¿no? Podemos tener a presión constante. Cuando tenemos a presión constante, pues la energía interna va a estar representada por el calor supra P, que es a presión constante, que indica que va a estar a presión constante más la presión multiplicado por delta SB. Esto dentro de las consideraciones hay otra función de estado muy importante a considerar, que se la denomina también entalpía. Esta me va a determinar el grado de calor absorbido o cedido por el sistema que estamos trabajando. Por eso en los sistemas químicos se define esta función, ¿ya?, de entalpía con la letra H a partir de un sistema que trabajamos cumpliendo con la primera ley de la termodinámica, ¿ya?, donde si nosotros reacomodamos los términos, vamos a tener que la energía interna va a ser igual a esa delta de H, que no es nada más que el calor que está interviniendo en el sistema, menos la presión por delta de B. Lógicamente, si delta de B es igual a 0, la energía interna va a ser igual a la entalpía. Estamos viendo prácticamente consideraciones muy puntuales que más un ratito vamos a ver de dónde están saliendo cada una de ellas. Si en el sistema no es gaseoso, es decir, el sistema puede estar un líquido, en la mayoría de los casos así se tiene, y a una determinada presión constante, delta de B va a ser igual a 0, no hay un cambio de volumen apreciable. Por lo tanto, delta de H, es decir, la entalpía, va a corresponder a su delta de U, es decir, a su energía interna. Si nosotros reemplazamos este valor de energía interna a presión constante, ¿no?, vamos a tener Q a presión constante más la presión por delta de B, que corresponde prácticamente, si delta de B es igual a 0, pues delta de U, que es la energía, va a ser igual al calor a presión constante. Se indica que la entalpía corresponde al calor absorbido o liberado en un proceso y en la cual nosotros la podemos medir, como habíamos indicado, ¿no? Refleja el número y tipo de enlaces químicos en las reacciones, en los reaccionantes y los productos. Cuando estemos trabajando dentro de lo que son las reacciones químicas, vamos a ver cómo es importante también hacer cumplir la ley de la conservación de la materia a través de las reacciones químicas, de las ecuaciones químicas que se manifiestan a través de lo que es la igualación de las ecuaciones, buscando los coeficientes estequiométricos respectivos para tal caso. Si en un sistema, por ejemplo, absorbe calor,
lógicamente es un sistema endotérmico, ¿no? Es decir, que si necesita introducir calor para poderse reaccionar, ya el proceso es endotérmico y el cambio de entalpía, el delta de H, es positivo, se considera positivo. Cuando se libera calor, esa reacción libera calor, el proceso es exotérmico, por lo tanto, por convención se dice de que delta de H es negativo. Entonces, cuando tengamos un delta de H positivo, está reflejando un proceso endotérmico, y cuando tenga un delta de H negativo, está reflejando un proceso exotérmico. También se han medido los cambios de entalpía estándar en condiciones de las mismas, como ser la presión a una atmósfera y la temperatura a 25 grados centígrados, ¿no? No hay que confundir las condiciones estándar con las condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, la temperatura, ¿cuánto es? ¿Mm? 25, Inge. En condiciones normales. ¿Cuánto es la temperatura en condiciones normales? 273,15 grados Kelvin. ¿Y eso cuántos grados centígrados equivale? 0 Cero. grados. ¿Ah? 273,15 Cero grados. grados centígrados sería. 0 grados. A 0 grados, ¿no? Muchas veces confundimos las condiciones estándar con las condiciones normales. Condiciones normales significa una atmósfera de presión, significa 0 grados centígrados, significa 22.4 litros, y para una cantidad de sustancia de 1 mol. Cuando estamos hablando de condiciones estándar, estamos haciendo referencia a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados centígrados. Se estandariza bajo estos parámetros. En ese sentido, también podemos determinar desde el punto de vista de una reacción química que el cambio de entalpía estándar de formación va a ser igual al calor liberado o absorbido al formarse 1 mol de compuesto a partir de sus elementos. Entonces, como base de cálculo, para la entalpía es 1 mol de la sustancia respectiva que se forma a partir de sus elementos. El cambio de entalpía estándar de reacción, ¿ya? Tenemos el cambio de entalpía estándar de formación y el cambio de entalpía de reacción, que es prácticamente el calor liberado o absorbido en una reacción química. Aquí se está formando en la delta de H sub 0 y supra F, que es de formación, se está formando a partir de sus elementos, y aquí la reacción se forma ya sea liberando o absorbiendo una determinada cantidad de calor, dependiendo de la reacción que se tiene. Por eso se indica que los cambios de entalpía estándar de formación de todos los compuestos químicos están siempre tabulados y especificados para cada uno de ellos, ¿no? Nosotros podemos encontrar en tablas. Cuando necesitamos encontrar el delta de H estándar de reacción, va a ser igual a la suma de los delta de H, es decir, a los cambios de entalpía de formación, tanto de los productos menos la suma de los delta de H de formación de los reactivos reaccionantes. Hay unos que se sientan despertando.
Dentro de estos aspectos, introducimos algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando hablamos de las propiedades de la energía. La energía, de alguna manera, posee ciertas características importantes que hace justamente al fenómeno que corresponde a la ley, a la primera ley de la termodinámica. Y uno de ellos es la transferencia, ¿no? Cómo la energía se transfiere. Es decir, cómo la energía puede pasar Liliana, ya son las 8 y recién estás despertando. Cómo la energía puede pasar de un cuerpo a otro. Es decir, esa capacidad que tiene la energía de poderse transferir. Habíamos indicado, por ejemplo, cuando mezclamos agua caliente con agua fría, ¿no? Son dos cuerpos completamente diferentes termodinámicamente. Una está a alta temperatura, el otro está a baja temperatura. Y habíamos indicado que la transferencia de la energía de calor se realiza del cuerpo caliente al cuerpo frío. La energía también, otra de las propiedades de la energía es la transformación, ¿no? Por eso indicamos que la energía se transforma. En este sentido, vamos a indicar que una forma de energía puede convertirse en otra, como los había indicado. De la energía potencial en energía mecánica, esa energía mecánica al hacer mover un rotor, donde hay un embobinado, puede formar un campo eléctrico y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica después va por conductos eléctricos, cables, llega a una cocinilla, por ejemplo, y puede transformarse en energía calorífica para calentar algo, ¿no? Y así sucesivamente se puede ir transformando, haciendo mención también o cumpliendo con el postulado que me indica la primera ley de la conservación o transformación de la energía. También otra forma de convertir de transformarse la energía está en que la energía eléctrica puede convertirse en energía química y lógicamente que la energía química también puede convertirse en energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica puede convertir en energía química al cargar la batería de un teléfono móvil, ¿no? Entonces reacciona ante esta energía química que lógicamente al interior de esa batería tiene un electrolito que permite almacenar y posteriormente hacer circular la energía almacenada. Puede ser transportada también, ¿no? Otras de las propiedades de la energía que puede ser transportada, puede pasar de un lugar a otro en forma de combustible, ¿no? En el caso del carbón, del petróleo, del gas natural, etc. Y a través de los sistemas de conexión respectiva, como son los tendidos eléctricos. Otra de las propiedades de la energía es el almacenamiento, ¿no? Como habíamos indicado, las diferentes baterías, las diferentes pilas eléctricas, ¿ya? Que se pueden almacenar o almacenar en forma de calor, ¿no? La energía en los pantanos a través de los gases que se forman o en aquellas aguas termales también, ¿no? Pues tengo ahí almacenada un cierto tipo de energía que la podemos usar y que dicho sea de paso, pues en el occidente ya se está manejando este tipo de aprovechamiento de energía que se tiene en esos sectores, tanto la
la energía eólica, la energía que tenemos desde los diferentes aguas termales que se tiene por ahí, aprovechando esa transferencia o ese cambio de energía. También otras de las propiedades de la energía está la conservación. ¿Ya? La energía se conserva, es decir, permanece constante cuando pasa de un cuerpo a otro o cuando una forma de energía se transforma en otra forma de energía. Esta característica se conoce como el primer principio de conservación de la energía, ¿no? Es decir, que esta energía se va transformando de una a otra constantemente. Cuando así se la presenta la manifestación natural que se pueda perseguir, o en su caso, si se la activa de forma por la mano del hombre. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, como le decía, en base al principio de la conservación de la energía. También otra de las propiedades es de que la energía se degrada. ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay formas de energía más útiles que otras, en el sentido de que nos permiten provocar más transformaciones, ¿no? En el caso de la energía eólica, ¿no? Esta energía eólica del movimiento accionada por las corrientes de aire, y estas corrientes de aire que son provocadas por las diferentes gradientes de temperatura que de alguna manera impulsan esa masa de aire para poder recorrer y poder moverse. Una vez que se usa la energía en una transformación determinada, pierde parte de su utilidad, lógicamente, ¿no? En todo caso, decimos que la energía se ha degradado o ha perdido su calidad. No decimos que se ha gastado, ¿no? Porque si decimos que se ha gastado, entonces estaríamos yendo en contra del primer principio de la conservación de la energía, ¿no? O sea, se ha gastado, ha habido una fuga, una pérdida en otro que no ha sido aprovechado, ¿no? Similar a lo que se ve también dentro de lo que es la ley de la conservación de la materia. Si bien muchas veces no logramos conseguir al 100%, es porque hay una pérdida en el sistema de materia que a veces no se lo puede percibir o no se lo puede medir. En este caso, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, seguramente ustedes han debido tener problemas en la casa cuando el papá va a apagar la luz y resulta que su medidor ha marcado pues una medición sumamente alta, y no es muchas veces por el uso directo, sino porque hay pérdidas, una conexión que esté mal instalada, un empalme de cable que se haya aflojado, o que el aislante ya ha cumplido su vida útil dejando a la intemperie el cable. Entonces se provoca un intercambio, ¿ya? Es decir, provoca una resistencia eléctrica donde produce un calor, un calentamiento, ¿ya? Que pues es una pérdida no por consumo, sino por deterioro de la misma línea, o con los cables estos chinos que se utilizan, ¿no? Que no resisten el paso de la energía eléctrica y comienzan a calentarse. Por lo tanto, hay una disipación de calor que no se aprovecha, sino que se escapa. Entonces, fíjense, son varias las propiedades de la energía a tomarlas en cuenta dentro del estudio respectivo. Como les indicaba, vamos a entrar a ver algunos aspectos que hacen
a esos cambios de energía en relación con los cambios en las propiedades de un sistema. Y partimos, lógicamente, utilizando la primera ley de la termodinámica, donde nos expresa que la energía interna es igual a ese calor y a ese trabajo respectivo, ¿no? Si escogemos un sistema de masa fija, podemos describir el estado en función a la temperatura y al volumen, es decir, a estas dos variables. Por lo tanto, podemos considerar que la energía interna es una función de estas dos variables, temperatura y volumen. Si reflejamos una diferencial de delta D, ¿ya? Esta delta D, esta diferencial va a estar relacionado con los cambios de temperatura y de volumen mediante expresiones diferenciales, ¿no? Si aplicamos nosotros una diferencial en la ley de la conservación de la materia, vamos a tener que esa diferencial de la energía interna va a ser igual a la suma de las energías internas, ya sea a volumen constante o ya sea a temperatura constante. Es importante remarcar que dentro de un sistema termodinámico yo puedo tener que un trabajo realizado hacia el sistema o un trabajo que el sistema realice hacia el entorno, o en su caso un calor que se vea influenciado o que influencie sobre el sistema o que el sistema provoque un determinado calor. A partir de esta consideración también vamos a ir describiendo algunos aspectos, por ejemplo, esta diferencial de cualquier propiedad específica que corresponde al estado de un sistema, ¿ya? En este caso, esa diferencial exacta puede expresarse en forma de esta anterior ecuación, ¿ya? La misma que establece que si la temperatura del sistema aumenta en una cantidad delta de T, ¿ya? Y el volumen también aumenta en una cantidad delta de B, entonces el aumento total de la energía interna va a ser la suma de estas dos contribuciones, es decir, de la suma de estas dos contribuciones de energía que se generan al interior del sistema. Y se las representa como la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante por una diferencial de T. Este primer término refleja el aumento de energía. Ahí está, mejor. ¿Ya? Entonces, este primer término, que es la diferencial parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, volumen constante, para un delta de T, es el aumento de la energía que resulta solo del aumento de la temperatura. En todo caso, corresponde a la rapidez del aumento de energía respecto a la temperatura a volumen constante. Cuán rápida aumenta esta energía interna. En este segundo término, corresponde a indicar que es el aumento de energía resultante solo del aumento del volumen. Por lo tanto, este término va a reflejar o se lo va a interpretar ya como esa forma de
de incrementarse la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante. Si nosotros podemos reflejar ese aspecto en función al trabajo, el trabajo que se manifiesta a través de la presión y delta del volumen, como habíamos visto anteriormente, podría reflejar también la ecuación que va a trabajar en función a esa energía interna, que corresponde a esa energía interna, al trabajo, mejor dicho, al calor y al trabajo. Si el trabajo lo representamos como la presión por delta de B, entonces también puedo representar a esta ecuación que lo manifiesta justamente en función del calor, la presión y delta B. En todo caso, cuando estamos analizando la ecuación, vamos a indicar que la relación de la presión de oposición por la derivada del volumen ha venido a reemplazar lo que corresponde al trabajo respectivo, ¿no? Y decimos de que el trabajo que no sea de expansión, ya, no se ha tenido en cuenta, es decir, que no se lo toma en cuenta aquí para el trabajo de expansión respectivo. Más que todo que estamos hablando de una presión de oposición, la que está generando una determinada fuerza sobre el sistema. Hay muchas consideraciones a realizar al respecto cuando nosotros manifestamos ya el delta de W, que corresponde al trabajo o al trabajo total, ya, que puede ser la suma de los trabajos desarrollados. Muchas veces se tienen algunos trabajos ya que tienen su aporte en mínima cantidad, pero lo aportan dentro del sistema. Esta ecuación lo vamos a describir y considerar desde varios puntos de vista en relación a cómo va a ir cambiando, ya, cómo se va a ir manifestando en función también a las variables de estado que se manifiesta, como es la temperatura, presión. Los cambios de estado a volumen constante, ¿no? Tomando en cuenta la variabilidad de cómo actúan estas variables de estado, como les decía, el volumen y la temperatura en principio. Y posteriormente veremos también cómo afecta la presión respectiva. Si el volumen de un sistema es constante en un cambio de estado, entonces corresponde indicar que la derivada del volumen va a ser igual a 0, ¿no? Si es constante, significa que el volumen 1, el volumen 2, es decir, el volumen inicial y el volumen final van a ser iguales. Y en todo caso, su derivada de ese volumen va a ser igual a 0. Si nosotros reemplazamos o consideramos lo que es la primera ley de la termodinámica, ya se va a transformar directamente a que la energía interna va a ser igual a la diferencial del calor a volumen constante, ¿no? Porque el trabajo va a estar en función
como habíamos indicado, a la presión por el diferencial del volumen. Si el diferencial del volumen es 0, toda esta expresión se me hace 0. En ese sentido, también puedo describir desde la ecuación anterior, cuando habíamos reemplazado estos valores, considerando en función a las energías internas, a volumen y a temperatura constante. Si esto se haría 0, entonces tendríamos que la diferencial del calor va a ser igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a volumen constante por delta T, porque esta segunda parte también de la ecuación también se me haría 0. En todo caso, podemos decir que esta relación, esta ecuación me va a relacionar el calor transferido del entorno, ¿ya?, con el aumento de temperatura, si el sistema va a ir a volumen constante. Tanto dQ, que es el calor a volumen constante, como dt, son unidades que se pueden medir con facilidad, ¿no? Ahora, si esta expresión nosotros la dividimos entre delta dt, es decir, la diferencial de la temperatura, vamos a tener una razón que me simbolice delta de Q sobre delta de T, es decir, delta del calor sobre la temperatura, que sería el calor transferido desde el entorno y el aumento de temperatura al sistema, como estábamos indicando, ¿no? Se manifiesta justamente a través de la característica que habíamos indicado. A esta relación se la conoce como capacidad calorífica. Y como está trabajando a volumen constante, esa capacidad calorífica se la identifica como C sub B, indicando que es la capacidad calorífica del sistema a volumen constante. Por lo tanto, vamos a tener también que desarrollando esta dQ sobre dt va a ser igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a volumen constante, y lo que, si aquí ponemos el dt, se me está simplificando de tal manera que la capacidad calorífica va a ser igual justamente a la derivada del calor con respecto a la temperatura. Si nosotros analizamos también la energía interna como la suma de las energías del sistema, y si en algún momento consideramos el aspecto y si integramos en un cambio infinitesimal, ya vamos a poder tener que esa derivada de la energía voy a corresponder a una delta de U y a la integral de que corresponde a su capacidad calorífica a volumen constante, ¿no? De tal manera que esta energía interna, si yo la puedo describir, ya analizando desde este punto de vista de comparación que delta o la derivada del calor con respecto del tiempo corresponde a la capacidad calorífica, ya voy a tener que esa unidad va a estar deducida a través de lo que es la capacidad calorífica volumen constante por dt para cambios infinitesimales. Y si lo integramos como lo deseamos, vamos a tener una integral de la capacidad calorífica volumen constante por delta dt. Como deseamos, esta CB, que es la capacidad calorífica, se encuentra tabulado, por lo tanto es una constante y también puede
puede salir de la integral. Por lo tanto, la integral de dt va a ser igual a delta dt, que lo tenemos por acá. Estas ecuaciones expresan la variación de la energía en una transformación a volumen constante y son aplicables a sistemas sólidos, líquidos y gases y también a mezclas respectivas. Hay un ejemplo de aplicación que nos hemos sacado de nuestro amigo Castellán. Nos dice que vamos a calcular la energía interna y el calor para la transformación de un mol de helio a volumen constante. También puedo representar la capacidad calorífica a volumen constante para un mol de sustancia. En ese caso, cuando los refleje esa capacidad calorífica por unidad de mol, entonces también debo tomar en cuenta con un sombrerito, una rayita encima que me va a representar que esa unidad está en función a una cantidad de un mol de sustancia. Entonces, a una presión mejor dicho, a una temperatura de 25 grados centígrados que va hasta 45 grados y tiene una capacidad calorífica a volumen constante igual a 3 medios por la constante de los gases ideales. Entonces, si nosotros expresamos esta consideración, hemos visto que la energía interna es igual a la integral de la capacidad calorífica a volumen constante por delta de T. Si reemplazamos el valor de la capacidad calorífica, vamos a tener 3 medios de R, que es una constante, puede salir fuera de la integral, y vamos a tener, integrando delta de T, va a ser igual a delta de T, que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial que vamos a tener, ¿no? Para eso también trabajamos dentro de las consideraciones de las ecuaciones de los gases ideales, que considera que se trabaja con temperaturas absolutas para la mejor interpretación. De tal manera que el calor a volumen constante es igual a al delta de energía interna, y eso equivale a 250 joules por mol, que es una de las aplicaciones. El experimento de Joule a tomar en cuenta. A ver. A ver si podemos compartir este experimento de Joule, que es más entendible desde el punto de vista de su aplicación. ¿En qué consiste? El experimento del Joule se diseñó con el objeto de determinar el cambio de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante para la expansión de un gas. Cuando hablamos de una expansión, estamos hablando prácticamente de esa propiedad de difusión que tienen los gases de poder recorrer a través de otros, de poderse expandir. En este experimento de Joule, lo que se hace es medir la relación de delta de T sobre delta de E, o es decir, la derivada parcial de la temperatura con respecto al volumen, ¿ya? Donde se considera un mu final, o de F, que está definido como un coeficiente que considera
importante tomarlo en cuenta Joule para su experimentación. Entonces, el experimento de Joule está dado justamente sobre la expansión de los gases en un sistema completamente cerrado. Es un sistema que tiene dos compartimientos, los cuales están separados por una válvula. Inicialmente lo tiene la sustancia a estudio, el gas, en uno de los compartimientos cerrado, y este está introducido. Entonces se ve cómo el comportamiento, por ejemplo, de la temperatura cuando en este subsistema pasa de un lado a otro. En el experimento de Joule se tienen dos recipientes conectados por un tubo y tiene una válvula al centro. El gas inicialmente se encuentra confinado en uno de los recipientes a alta presión y se tiene la válvula cerrada y correspondiendo también con un termómetro que me va a determinar la temperatura inicial. Entonces, una llave de paso va a restringir el paso del gas. Los recipientes se encuentran sumergidos en un baño de agua. Ese baño de agua también está tomando en cuenta la temperatura en la que va a trabajar este sistema al interior del mismo. Cuando la llave de paso se abre, el gas se va a ir expandiendo, es decir, la capacidad de buscar el mayor espacio posible dentro de las características de las propiedades de los gases. Eso da lugar a que pueda alcanzar en el vacío un equilibrio, ¿no? Ese vacío va a ser rellenado por ese gas en el momento en que se abra la válvula. Entonces vemos como al abrir la válvula, inmediatamente por esa fuerza de difusión, comienza de tal manera de que cuando el gas alcanza el equilibrio no se observa un cambio neto en la temperatura del agua. Entonces, ahí está determinando el comportamiento de un sistema de expansión gaseosa. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energía va a ser igual al calor y al trabajo, donde la energía es el cambio en la energía interna, Q es el calor intercambiado entre el sistema y el entorno, y W es el trabajo, en estos casos que está trabajando con los gases, que es la relación de la presión por delta de V, que es el volumen. La expansión ocurre en el espacio, en el vacío, mejor dicho, de tal manera que su trabajo va a ser igual a cero. Como no hay cambio, no se nota un cambio en cuanto a la temperatura del agua. Cuando el gas alcanza el equilibrio después de la expansión, eso quiere decir de que el calor también va a ser igual a cero. Si eso es así, para la expansión de un gas en el vacío, la energía interna del mismo es igual a cero. Esto tomando en cuenta un gas ideal en la que se ha determinado. En todo caso, el experimento de Joule-Thomson se ha diseñado para medir el campo el cambio de la entalpía respecto a la presión y a la temperatura constante.
para un proceso de expansión, ¿no? Como habíamos visto cómo se expande ese gas de un recipiente a otro. Desde aquí también Joule implanta una relación de la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión, que equivale a una unidad que la denomina el coeficiente de expansión de Joule-Thomson. Aquí también se puede ver de cómo a medida, si yo tengo un tabique en medio del cilindro, y en una parte tengo los gases, ¿no? A medida que yo pueda ir imprimiendo una cierta presión, se va a ir reduciendo ese volumen a tal punto que se puede vencer la pared porosa, y esa pared porosa puede ir dejando pasar las partículas respectivas. Si no hay una porosidad, que pueda dejar pasar, pues la presión se va a incrementar a tal extremo de que pueda ser apreciable, ¿no? Entonces, a medida que se va desarrollando, también podemos ver ese experimento de Joule-Thomson, que más adelante vamos a poderlo identificar o también verlo también con un poquito más de detalle. Siguiendo dentro del análisis de los cambios de estado en el sistema, también tenemos los cambios de estado a presión constante. Bueno, en la práctica del laboratorio, la mayoría de los cambios de estado se efectúan con una presión atmosférica constante, ¿no? Lo tenemos en el ambiente. Todos los trabajos que desarrollamos se trabaja pues a presión constante. Y esta presión atmosférica nosotros la consideramos como la presión del sistema respectivamente. Y si nosotros tenemos un estado inicial en un cilindro, donde tenemos un cilindro móvil, lógicamente que tiene un vástago de sostén, tenemos una determinada masa, pues esta va a ejercer una determinada presión a una temperatura y a un determinado volumen. Podemos identificarlo con una posición A o una posición inicial. Posteriormente puede ser afectado, ¿ya?, de forma de que se pueda incrementar el volumen, manifestándose un cambio también en el movimiento del pistón respectivo. Por eso nos indica que el cambio de estado a presión constante se puede ver mejor confinando el sistema en un cilindro cerrado, ¿ya?, mediante un pistón que está sometido a un peso M, que flota de alguna manera, ya que es un pistón móvil, donde la presión de oposición va a ser igual a la presión P. Para un cambio de estado a presión constante, es decir, esto está abierto, aquí está la atmósfera, hay una presión atmosférica constante. La primera ley que nos indica que es igual a la derivada del calor y el trabajo. En este caso el trabajo corresponde a la presión por derivada del volumen. Podemos considerar que tanto P1 va a ser igual a P y P2 igual a P. Si nosotros reemplazamos la primera P de la P1 por P2 también, y la segunda también por P1, vamos a poder
identificar que este cambio de la energía interna puede ser reflejada en función de las integrales respectivas, de tal manera que puedo colocar cada uno de las mismas en función también de la energía interna y de la presión, o es decir, por el trabajo que se va a desarrollar, que es la presión 2 por el volumen 2 o la presión 1 por el volumen 1. Ese calor a presión constante, ¿ya? Ese calor a presión constante se las refleja de forma ordenada a partir de la integral de la primera ecuación de la termodinámica. Ahora nos dice como la presión y el volumen del sistema dependen solo del estado, el producto de presión por volumen solo dependerá también del estado del sistema. Por lo tanto, la función que corresponde a la energía interna más la presión por el volumen, que es una combinación de variables de estado, es en el sistema una variable que se la denomina entalpía. Y esa entalpía va a estar indicándonos ese cambio de energía interna más la relación de la presión por volumen. Entonces, esta H se denomina entalpía del sistema y bueno, se la considera como una propiedad extensiva, del sistema que se tiene. Efectivamente que la relación de la presión por volumen en la definición de la entalpía hay que tomar en cuenta, muy importante esto, se refiere netamente al trabajo de expansión y no así a la relación que podamos obtener de la ley de Clapeyron, que nos indica la ley universal de los gases ideales, ¿no? Entonces, para la entalpía hay que tomar en cuenta que es la relación de la energía interna más la relación de presión-volumen, pero desde el punto de vista de la acción del trabajo que se desarrolla, el trabajo de expansión que se desarrolla en el sistema, y no así considerando la relación presión-volumen que se manifiesta en la ley de Clapeyron de la ley universal de los gases ideales, que indica que la presión por volumen es igual a N por la constante y por la temperatura. No es eso, no refleja o no corresponde a manifestar de esa manera. De tal manera, si se reemplaza los valores respectivos, se va a tener que, considerando un delta de entalpía, va a ser igual al calor a presión constante, ¿no? Si todo esto va a ser para mí un delta, por lo tanto, aquí voy a tener un H2, una entalpía 2, y aquí voy a tener una entalpía 1. Por lo tanto, estos dos, lo único que me va a reflejar un delta de H, ¿no? Que va a ser a delta 2 sobre delta 2. Borramos esto. Ahora nos indica que para calcular los cambios energéticos en procesos a presión constante, partiendo de la ecuación que habíamos indicado, donde tenemos aquí delta de 1, o mejor dicho, entalpía 2 y entalpía 1, que corresponde a un delta de entalpía,
nosotros la podemos expresar también como delta, como la energía interna más la relación de la presión por delta de B igual a ese calor a presión constante. ¿Ya? De tal manera que si se conoce el calor a presión constante y la variación del volumen delta de B puede calcularse. Es decir, si estas dos nosotros la conocemos, en todo caso podemos calcular delta de U, es decir, la energía interna. La ecuación que corresponde a la entalpía igual al calor a presión constante tiene una aplicación inmediata dentro de los sistemas de vaporización de un líquido cuando ese líquido pasa del estado líquido al estado vapor a una determinada temperatura y presión. El calor transferido desde el entorno es el calor de vaporización, que lo podemos describir como Q de vaporización, haciendo mención que es un calor de vaporización. Y como la transformación se realiza a presión constante, decimos que ese Q de vaporización va a ser igual a delta de H de vaporización, si estamos hablando a presión constante. También en el caso si estamos trabajando cuando estamos pasando del estado sólido al estado líquido, ¿no? Por eso análogamente podemos trabajar sobre el calor de fusión de un sólido, ya que es el aumento de la entalpía en la fusión. También lo podemos representar como el calor de fusión igual a delta de H de fusión. Partiendo de esta ecuación, ¿ya? Para un cambio infinitesimal en el estado de un sistema, delta de H es igual a Q sub P, ¿ya? Si nosotros lo convertimos para un sistema infinitesimal, entonces podemos derivar la derivada de la entalpía con respecto a la derivada del calor, de tal manera que también puedo representar esa derivada en función también de las derivadas parciales con respecto a la temperatura a presión constante por delta de T, la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante por delta de T. Entonces aquí también ya puedo ir viendo si es un proceso a presión constante, entonces se me haría cero, si es a temperatura constante se me haría cero, ya comenzamos a manejar la ecuación de acuerdo a lo que me corresponde, ¿no? Por ejemplo, para una transformación a presión constante, como les decía, dP se va a ser igual a cero, es decir, la presión 2 menos la presión 1 van a ser iguales, por lo tanto eso va a ser igual a cero, de tal manera que todo esta segunda parte se va a hacer cero, donde la entalpía va a estar igual a la derivada parcial de la entalpía con respecto al tiempo a presión constante. Y bueno, si nosotros manifestamos al respecto, vamos a tener que esa derivada, esa expresión, lo voy a tener como la derivada de la entalpía igual a la derivada del calor a presión constante. O también puedo obtener, ya que la derivada del calor va a estar en función a la derivada parcial de la entalpía con respecto al tiempo a presión o a la temperatura a presión constante por delta de T de la temperatura. Este valor que obtenemos de la derivada parcial con respecto de la temperatura a presión constante, también lo puedo colocar en función a la derivada del calor con respecto
a presión constante con respecto a la derivada del tiempo. Toda esta expresión la conocemos como la capacidad calorífica. Y está sobre P, indicando que es la capacidad calorífica a presión constante. De tal manera que también puedo trabajar colocando esa derivada de la entalpía en función de la capacidad calorífica a presión constante por delta de T más la derivada parcial de la entalpía con respecto de la presión a temperatura constante de P, ¿no? También nos indican que para cualquier transformación a presión constante, considerando que la diferencial de la presión es igual a 0, esta ecuación que habíamos estado viendo hace un momento, donde la derivada de la entalpía es igual a la capacidad calorífica a presión constante por dt más la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, se va a ir reduciendo, ya, porque todo esto si es a presión constante, entonces derivada de la presión va a ser igual a 0, de tal manera que voy a tener un delta de H igual a Cp por delta de T. Y si nosotros integramos, vamos a tener, pasemos una integral desde la temperatura 1 a la temperatura 2, o la temperatura inicial a la temperatura final, ya vamos a ver de que como esta capacidad calorífica, yo la tengo tabulada para cada sustancia específica también dentro de un sistema, lógicamente está dentro de un rango de temperatura demarcado, entonces puedo sacarlo fuera de la integral y al integral delta de t me va a representar esa temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, va a quedar la ecuación de la entalpía igual a la capacidad calorífica a presión constante por delta de la temperatura. También nos indica que todas estas ecuaciones que hemos estado viendo ya son muy generales y aplicables a cualquier transformación a presión constante para cualquier sistema de masa fija, siempre y cuando no se produzcan cambios de fase o reacciones químicas. Entonces, dentro de los requisitos para aplicar estas ecuaciones, en función a los efectos de las variables de estado, entonces no tiene que haber un cambio de fase, ni tampoco tiene que haber una reacción química. En este caso, si queremos determinar, por ejemplo, para la plata, nos indica que la capacidad calorífica a presión constante molar, por eso está con su sombrerito, es decir, está por unidad de mol, es igual a 23.43 más 0. Entonces me da una expresión, una relación matemática que describe el comportamiento de la capacidad calorífica de la plata. Porque aquí habíamos indicado que está en función a un margen de temperatura, ¿no? A un intervalo de temperatura. Eso que quiere decir que también está en función a la temperatura respectiva. Entonces, cálculese delta de H, es decir, la entalpía, si se calienta 3 moles de plata desde 25 grados centígrados hasta su punto de fusión de 961 grados centígrados. ¿Ya? Entonces lo que se está haciendo es fundir prácticamente a la plata bajo una presión de una atmósfera. Entonces a presión constante para un mol voy a tener que esa delta de H, esa entalpía va a ser igual a la capacidad calorífica por delta de T. ¿Ya? Por lo tanto, esta capacidad calorífica está descrita a través de una ecuación. Entonces nosotros podemos reemplazamos en la ecuación y podemos
posteriormente integrar, ¿no? Vamos a integrar de tal manera que delta de entalpía va a estar dado por una expresión donde va a estar en función a la temperatura final y la temperatura inicial. No aplicamos integrales prácticamente aquí. En todo caso, vamos a tener una expresión que nos va a determinar la relación para cada una de estas ecuaciones. Tengo yo temperatura 1 de 25 grados centígrados, esas hay que convertirlas, estas temperaturas relativas, a temperaturas absolutas, como habíamos indicado, para todo lo que corresponde a la ley de los gases ideales cuando estamos reemplazando. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos las temperaturas, reemplazamos en nuestra ecuación y para 3 moles vamos a considerar que incorporamos los 3 moles porque así nos indica que calculemos para 3 moles de plata. Podemos trabajar también con una regla de 3 simple, en caso que en primera instancia calcularíamos para 1 mol, entonces para 3 moles podríamos calcular de esa manera. La relación entre la capacidad calorífica a presión y la capacidad calorífica a volumen constante. También se puede describir esta relación que hay entre Cp y Cv. Para un determinado cambio de estado en un sistema que sufre un cambio definido de temperatura delta de T, el calor transferido desde el entorno puede tener diferentes valores, puesto que depende de la trayectoria del cambio del estado, ¿no? Entonces puede tener diferentes valores. Por tanto, no es sorprendente que la capacidad calorífica de un sistema tenga más de un valor respectivo, ¿no? Entonces, si está en función a la temperatura también, entonces la temperatura va a afectar a la capacidad calórica. Por tanto, la capacidad calorífica de un sistema puede tener cualquier valor desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, puede tener diferentes valores respectivos, como podríamos indicar. Sin embargo, dice solo 2 valores de Cp y Cv son de importancia fundamental, es decir, estos cambios que se manifiestan vamos a tener reflejados en la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante, que son los más importantes a tomar en cuenta. Como no son iguales, es importante hallar su relación entre la Cp y Cv. Y vamos a ir deduciendo partiendo del calor transferido a presión constante. Ya la conocemos, esta ecuación, el calor transferido a presión constante, ¿ya? Vamos a ver que también podemos relacionar la misma con esa constante de la presión de oposición igual a P. Y si la capacidad calorífica Cp nos representa la derivada del calor a presión constante por la derivada parcial de la temperatura, y si nosotros dividimos todos por delta de T, si toda esta expresión la dividimos por delta de T, vamos a tener que llegar a delta de Q sobre delta de T, que no es nada más que la capacidad calorífica a presión constante, como está delta de Q sobre P. De ahí que reemplazamos y vamos a tener la capacidad calorífica a volumen constante más toda la expresión que nos representa las variables. De tal manera que podemos ya llegar, si esto lo traemos al segundo miembro, llegamos a una relación de Cp y Cv, que podemos expresar de esta manera, que Cp menos Cv va a ser igual a la presión más la derivada parcial
de la energía interna con respecto al volumen, a temperatura constante, y todo esto va a estar igual a la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Si hago operaciones, voy a poder trabajar, incorporar este miembro al interior del paréntesis, y voy a tener ya que responder a dos partes muy importantes dentro de esta ecuación. Por una parte, podemos decir, para cualquier sustancia a una capacidad calorífica a presión constante es siempre mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, para cualquier sustancia siempre Cp va a ser mayor a Cv. ¿Ya? De tal manera que estas dos, si incorporamos esta al interior de la ecuación, la relación de la presión por la derivada parcial del volumen con respecto al tiempo y la presión va a representar prácticamente el trabajo, presión por derivada de volumen del sistema. Y el otro, que la multiplicación de derivada parcial del volumen con respecto al tiempo y la derivada de la energía interna y el volumen, me va a representar la energía, esa energía de separación que hace mención a lo que son las energías de repulsión que se tienen en el estado gaseoso. Entonces, desde este punto de vista, también podemos identificar a esa relación. Otra cantidad útil es la razón de la capacidad calorífica, es decir, la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, ¿no? Es una razón de capacidades caloríficas donde puedo manifestar que la diferencia de la capacidad calorífica tiene una forma muy particular para un gas ideal, como habíamos indicado en esta ecuación, ¿no? Manifestando justamente estas dos partes, ¿no? Que representa el trabajo y que representa ya esa energía de separación de las partículas cuando está actuando esas fuerzas de repulsión que son propias justamente del estado gaseoso. De tal manera de que yo puedo manifestar, ¿ya?, en estos casos, para una derivada parcial de la energía con respecto al volumen a temperatura constante, si esto me llega a ser cero, si esto llega a ser cero, entonces la relación de la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante va a estar expresado directamente por la relación de la presión por la derivada parcial del volumen con respecto de la temperatura a presión constante. También podemos ver que si hablamos de capacidades caloríficas molares, es decir, capacidades caloríficas respecto al mol, a la unidad de la sustancia, el volumen en la derivada es el volumen molar también, ¿no? Si yo agarro desde el punto de vista de la ley de Clapeyron, esa ley de Clapeyron me indica que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases ideales por la temperatura. Entonces yo puedo determinar ese volumen molar, es decir, el volumen por unidad de mol va a estar reflejado entre la constante de los gases ideales, R, por la temperatura sobre la presión respectiva. Esta relación del volumen sobre
sobre N corresponde al volumen molar, es decir, cuando está identificado una variable con su rayita encima, está indicando que está haciendo referencia al volumen molar. De tal manera que si yo represento esta variabilidad también con respecto del tiempo, o mejor dicho, con respecto a la temperatura, es decir, la derivada parcial de ese volumen con respecto a la temperatura a presión constante, si esta temperatura la paso al segundo miembro y saco su diferencial parcial, voy a tener que toda esta expresión va a ser igual a la relación de R sobre P. Y si nosotros reemplazamos los valores respectivos para una determinada presión constante, vamos a tener que esa relación que yo manifiesto aquí va a ser igual a esa R sobre P, de tal manera que se va a simplificar. Se me va a simplificar completamente el término con la presión también y me va a quedar solamente el valor de R. De ahí es que obtengo mi relación de las capacidades caloríficas, la capacidad calorífica molares, ¿ya? Por eso está con su rayita aquí arribita y va a ser igual a R respectivamente, tomando en cuenta esa relación. La diferencia de capacidad calorífica para líquidos y sólidos ya es a menudo muy pequeñita, por lo tanto también se puede hacer la aproximación que Cp es igual a Cv. Entonces, para el caso de líquidos y sólidos, la relación se puede considerar eso. Y para el caso de gases, la relación de la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calórica a volumen constante, es decir, con capacidades calóricas molares, va a ser igual a la constante de los gases ideales. El experimento de Joule-Thomson. A ver si se puede ver. Ya con esto terminamos, chicos. La capacidad de expansión que tienen los gases se pueden pasar a través de una membrana porosa. Expansibilidad, ¿no? La propiedad de expansión que tienen los gases, que pueden ocupar grandes espacios mientras el gases lo permitan en el sistema. En todo caso, las partículas de gases comienzan a expandirse
profesor ahora. Bueno, hemos tratado de ser puntuales en algunos aspectos, sacando de diferentes libros, diferentes bibliografías, algunos aspectos que hacen a la primera ley de la termodinámica, tomando en cuenta Atkins, tomando en cuenta Castellán. Entonces, por lo menos la guía para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos en base a esta información que hemos logrado manifestar sobre la energía, el comportamiento de la energía y lo que corresponde a la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Para entrar posteriormente ya a ver los diferentes aspectos también que hace a la termodinámica dentro de algunas consideraciones en cuanto a lo que vamos a poder ver, la aplicación de la primera ley de la termodinámica a reacciones químicas, como son los calores de reacción, como habíamos indicado, ¿no? Habíamos manifestado esos calores de formación y los calores de reacción manifestadas como las entalpías. La próxima clase ya vamos a entrar a ver esa aplicación. Estos temas son largos ya por sí. Ya los otros temas, segunda ley, tercera ley, estado de equilibrio, de las reacciones, ya son más cortitos. Esto por el hecho de que tienen varios conceptos y lógicamente, ¿no? Es el principio básico del estudio de la termodinámica. Bueno, chicos, nos veremos con los de laboratorio el día de mañana y con los de teoría el próximo martes. Bueno, hija, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ya, chicos, vemos. Gracias. Hasta luego.